Hola, volvemos a cruzar la línea con un nuevo episodio. Y aprovechando que el mes pasado se aprobó una nueva ley en Andalucía para proteger las fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial y que justamente también esta semana pasada tuvo lugar en la línea el Congreso Fortecultura, centrado en el turismo de búnkeres, ¿qué os parece si hablamos un poquito de estos fortines que tenemos repartidos por toda la línea? Y es que, aunque los vemos casi a diario, estos pasan desapercibidos como parte de nuestro paisaje. Sin embargo, con el objetivo de darles el valor que merecen como patrimonio histórico, la Asociación Cultural Rutas de los Búnkeres lleva años trabajando en su recuperación y en compartir su historia, con la idea de integrar estos búnkeres y fortines en la oferta turística de la línea. Así que, en este episodio, hablamos con el presidente de la asociación, que nos cuenta el porqué de estos búnkeres, la función que esperaban tener y también cómo comenzó y cómo llevó a cabo esta iniciativa para recuperar y traer del olvido los fortines de la línea y del campo de Gibraltar. Bueno, vamos con la entrevista y luego no os olvidéis de decirme si os ha gustado, ¿eh? Cruzando la línea, un podcast muy golipeón. ¿Cuántas veces os habéis preguntado por qué hay tantos búnkeres en la línea? ¿Y desde cuándo están? ¿Para qué servían? Bueno, pues hoy vamos a intentar despejar todas las dudas sobre estas fortificaciones que están repartidas por toda nuestra ciudad y que forman parte de la historia no solo de la línea, sino también de España. Hoy cruzamos la línea con Ismael Ruiz, presidente de la Asociación Cultural Ruta de los Búnkeres. Así que muchas gracias, Ismael, por compartir este ratito en el podcast y cruzar la línea con todos nosotros. Pues muchas gracias a ti por darnos voz a tecnología que está en auge y gracias, pues aquí estamos para explicaros todo lo que queráis. Más tarde hablaremos sobre la asociación en sí, la labor que estáis realizando, las rutas que organizáis, etcétera, pero primero quería empezar la entrevista situándonos en el contexto histórico de estos búnkeres. ¿Cuándo empiezan a construirse estas fortificaciones? ¿De qué año datan? Empiezan a construirse a mediados de junio de 1969, pero ya cuando fue la mayor masa de construcción fue a partir del mismo año, en diciembre. De Del 1939. 39 por información de espías que cruzaban la verja y entonces ellos tenían en cuenta de que se habían informado o le había llegado información de que los británicos ahí en la colonia de Gibraltar pues estaban dispuestos a invadir la zona sur de España, o sea, lo que es la parte del Istmo, la línea Algeciras, por el tema de que decían que para defender la colonia de Gibraltar necesitaban una zona extra para militarizarlo. Ostras. Pero eso es en época de la Segunda Guerra Eso es época Mundial. sí, todo esto estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Está el resto de Europa ya en una tensión, bueno, había estallado la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39 y aquí, pues por la cercanía de una base británica, nosotros sufrimos pues todas las consecuencias de bombardeo, de espionaje, de sabotaje por parte también de los italianos, Sí. que lo tenemos ahí. Como he comentado, bombardeo franceses, y entonces, claro, la línea está anexo a Claro. la Gibraltar, pues sí, bastante. Ahora ahondaremos más en ese tema. Entonces me decías que en unos 80 años pueden tener estas fortificaciones. Los búnkeres además se extienden por todo el campo de Gibraltar, algunas zonas de Cádiz e incluso también hay en Huelva, ¿no? Sí, exactamente. La preocupación era de esta invasión, entonces querían blindar la zona como en Normandía, pero aquí se empezaron a construir desde San Roque, desembocadura del río Guadiaro, hasta Conil. Esa es la primera parte. Luego, sobre el año 42, así, desde Conil hasta Cádiz, y luego en Huelva. También tenemos en Almería. En Almería lo que ocurre, en Almería que había fortines, que se les suele llamar fortines, de la guerra civil, lo transformaron para la Segunda Guerra Mundial. Le dieron mayor blindaje, lo agrandaron un poco y luego también hubo nuevas construcciones. Porque fortines son, digamos, construcciones parecidas a estas, pero que están subterráneas y más pequeñas, ¿no? Sí, bueno, es que el el tema de la... son sinónimos, Son más o menos. sinónimos, Vale. Lo que pasa es que el búnker es algo más conocido internacionalmente, algo germanófilo, entonces
le llaman bunkers a la zona. En Inglaterra es pillbox. Entonces, Vale. aquí se conocieron como fortines. En realidad, en los planos y en la memoria de construcción pues, de los proyectos vienen como elementos. Aquí se Ajá. llama elementos u obras, le llaman los ingenieros militares. Bueno, más sencillito. Más sencillo, lo que claro, nosotros sí le llamamos ruta de las obras, parece que vamos a ver las obras de Claro, construcción que sí, hay en toda la sí. línea. No, búnker te Entonces, sitúa búnker más. nos situamos. ¿Y puede ser que aquí en la línea tengamos el número más alto de este tipo de fortificaciones? No, tenemos un número en base a unos entre 60 y 70. Ostras, pues son Son bastantes. bastantes, pero la que mayor se lo lleva es Tarifa. ¿Tarifa? Tarifa. Tarifa, pues, por Pues su posición en el estrecho, su Sí, no, ubicación. la ubicación, la plenitud que tiene los kilómetros de playa es la que mayor masa de construcción hay. También son las de las que peor construidas están, con materiales de la playa y entonces están ahora mismo se encuentran muy defectuosos los que hay. Claro, ¿y con qué material se construían estos Pues búnkeres? aquí hemos aprovechado la roca sobre todo que viene de Sierra Carbonera. Ajá. Y hormigón, no todo, casi todo se basa en hormigón. Los que tenemos encima de la ruina de Santa Bárbara, está construido con la piedra de Santa Bárbara, que bueno, viene a ser las que viene también de allí de Sierra Carbonera, y muchos tienen acabado en ladrillo. O sea, Ujú. no, tampoco cuando ellos veían de que no iba a ser no iba a recibir Claro. tanto daño, pues prácticamente la mitad del material era ladrillo. Bueno, Sobre todo la pues retaguardia. En la vanguardia era hormigón. O sea, en la vanguardia hay que decir dónde iban a recibir todo el impacto. claro. Bueno, bien pensado, ¿no? Ese. Como estábamos hablando antes, estos búnkeres, fortines y demás tienen pues distintos tamaños, algunos de ellos incluso están conectados por galerías, ¿no?, subterráneas, y estas construcciones no son nada triviales. Y además, pues deberían tener, quiero decir, a nivel estratégico, deberían estar muy bien pensadas. ¿Por qué se decide entonces durante la Segunda Guerra Mundial fortificar toda esta zona? ¿Por esos planes que me comentabas que descubrieron que Gibraltar tenía de adherir más territorio? Exactamente, porque siempre los británicos han estado diciendo de que eso fue pues una invención, estas obras que se hizo, fue una invención del gobierno de la época por intentar recuperar Gibraltar. Pero luego, con el tiempo, salió un plano que se llama el Plan Northway, Camino al Norte, y se basaban los ingleses en eso, en anexionarse la parte sur de España para poder ellos militarizarlo y así defender la colonia de Gibraltar. Perdona que te interrumpa, que en aquellos momentos que estamos hablando del periodo bélico de Segunda Guerra Mundial, Gibraltar también tendría una posición estratégica con respecto al Mediterráneo, ¿no? Entonces los intereses británicos ahí, pues supongo que Sí. tendrían cierta importancia y relevancia, ¿no?, en todo este periodo. Sí, porque los ingleses trataron antes de la Segunda Guerra Mundial hacer convenios con diferentes países del Mediterráneo para ellos establecer puertos donde habituar a su ejército. Entonces, lo que ellos temían es que España se hiciera con las dos, bueno, España teníamos las dos orillas, para el sectorado marroquí español por la parte de Marruecos y el nuestro. Entonces, ellos temían que cerráramos el estrecho. O sea, cerrar el estrecho quiere decir que por ahí no pasara ningún buque. Entonces, ahí los ingleses lo pasaron un poco la duda de si a ver si España me hace esto y me cierra y aquí yo ya no tengo nada que hacer la guerra. Claro. Entonces ese plan era aliado con Francia, antes de que Francia se fuera con el Sí, eje, con Alemania y con Italia. El plan era sencillo, era desembarcar tropas británicas por aquí, por las playas de Tarifa, la línea, Conil, con el apoyo artillero de Gibraltar. Y a la vez los franceses, que tenían su protectorado marroquí francés, limítrofe con el nuestro, invadir nuestro protectorado marroquí. El divide y vencerá. Sí. España recién salió de una guerra civil, pues no tenía bastante armamento ya obsoleto de la guerra de África, y entonces ahí esa debilidad militar española querían aprovechar ellos para obtener este terreno. Pues en esa tesitura donde estábamos hablando que Gibraltar pues había sido diana de distintos tipos de sabotaje militar, ¿no?, para evitar que, pues eso, que la Royal Navy ganara presencia en el Mediterráneo, ¿no? O sea que, como decíamos, esta zona jugó un papel decisivo también a nivel histórico durante ese periodo. Puede ser que también en base a esto se construyeran estas fortificaciones
¿Como algo también disuasorio o...? Exactamente, ¿sabes? El búnker lo tenemos, se dice que es algo pasivo, porque está ahí. No deja de ser algo defensivo, pero tampoco deja de ser algo ofensivo. Si en esta zona, que realmente se construyó para eso, para defender de un posible invasor, lo defiende, pero a la vez sabemos que con nuestra fuerza podemos recuperar Gibraltar, no hay duda de que Que se hubiera lo... servido esto también para Claro, apoyar a nuestro ejército a la hora claro. de intentar recuperar. Y bueno, pues entonces estábamos hablando de esas funciones que podrían tener los búnkeres, que decíamos pues de espionaje, también elementos disuasorios, defensivos, etcétera. Finalmente, ¿qué función llegaron a tener los búnkeres aquí en nuestra ciudad, en la línea? Bueno, los buques todos estuvieron ocupados. Estuvieron ocupados y estuvieron con armamento en su interior. Pero al final no ocurrió nada, gracias a Dios, porque si no estaríamos viendo la ruina y la línea Claro. totalmente Claro. desconocida, ¿no? O sea, que al final no se vieron envueltos en ningún ataque bélico, Nada, no tuvieron nada, que nada. usar No, aquí lo que armamento. hubo, vamos, yo creo que ni siquiera dispararon en un momento dado. Si acaso hubo pues prácticas de tiro, como hubo en las Encinas. No hubo nada que se dijera una avanzadilla británica, no, eso no. Preparado estaban. No como dicen algunos, dicen, no, es que eso lo construyeron y lo dejaron. No, preparado estaban. Hay documentación, nosotros siempre que hablamos, la asociación vamos a una visita, siempre contamos los que estamos respaldados por documentación. Tenemos los números de divisiones, de regimientos y también el armamento con el que estuvieron ocupados. Y bueno, pues por supuesto tenemos que hablar también de la ubicación estratégica de estas construcciones, porque imagino que cada búnker pues iba destinado a lo mejor más a una misión que a otra, ¿no? Sí, bueno, mira, los que se han construido en el parque. Que por cierto, tengo que deciros que por diseño estructural, los que hay en la línea son únicos Ah, sí. en España. No lo vas a encontrar en Algeciras. Los míos de ametrallador son todos iguales, pero los que hay en el istmo, los que hay encima de Fuerte Santa Bárbara, ese largo para 6 piezas de artillería, son únicos en España. Son diseños que una comisión española en el año 38 fueron a estudiar al centro de Europa y se trajeron este tipo de búnkeres. Pero lo que hay lo que hay dentro del parque, esos son de infantería, para infantería, y lo que había una ametralladora. Luego, los que hay los que había en la parte de Levante, que queda todavía uno sobre el Santa Bárbara mirando hacia el mar, esos son anticarros. Ahí había una pieza de artillería de 35 milímetros, si no mal recuerdo. Y luego tenemos un búnker camuflado único en España, que está en la línea. Que Ajá. seguramente habrás pasado por allí, no te has dado cuenta. Eso está en la avenida La Banqueta, que se enfrenta a la Acelerada. Ajá. Hay una casa antigua y eso es un búnker. Es un búnker de mando. Ostras. Ese búnker de mando, además, tuvo mucha importancia. De ahí se hubiera dirigido el plan Felling, plan alemán, para conquistar Gibraltar. Y luego tenemos, pues, también ya por Sierra Carbonera, un búnker de observación. Son unos búnkeres en que entras en el búnker, lo que es vamos a ver, las pilleras, la ventanita, ¿no? Que son más, Sí. está más alto de la cabeza porque era de observatorio, pero tenía una doble función. En caso de que el invasor se acercara ya a esa zona, Sierra Carbonera, esos búnkeres tenían una opción de poner una tarima de madera, subir el operador y se convertía en nido de ametrallador. En la línea tenemos otro también, único en España, que es un búnker camuflado en un cortijo. Está por lo que era la antigua alfarería que está en la ladera de Sierra Carbonera, cerca de Carrefour. Y son unos vestigios pues, muy curiosos en los que otros países no se vayan mucho adelante. En plan de turismo. Porque en otros países se hace turismo de Sí, este tipo se hace de turismo. Hace poco búnkeres. estuve en La Haya, en Scheveningen, y aquellos que fueron construidos por un ejército invasor, fueron los alemanes, después ellos los construyeron para defenderse, lo tienen como museo la mayoría y visita bien. Y entonces, esas funciones que te he comentado son las que hay aquí prácticamente. Hay otros búnkeres que se me olvida, que son búnkeres de observación de tiro, que esos son para los emplazamientos de artillería que hay por Tarifa, aquí en San Roque. Imagino que pues, durante ese periodo de funcionamiento de los búnkeres, muchos militares serían destinados a esta zona para ocuparlos. ¿Sabes cómo se organizaban? Si vivían en la línea, se turnaban días y noches para estar en el búnker o llegaron incluso a vivir en estas fortificaciones. Es buena pregunta, porque mira, en la línea en los años 40 se triplicó el número de habitantes. Oye, se creó una cédula especial y todo era porque había muchos militares. Ellos vivían aquí. Ellos, tanto en la desaparecida Hotel Príncipe Alfonso, Sí. que estaba en la entrada de la línea, donde está hoy Trinavi, ahí se hospedaban los oficiales. Lo que son la tropa se hospedaba por los cuarteles que había por aquí. También los de alta graduación en la comandancia también se hospedaban.
realmente en casi todos los hoteles había militares. Ahí, cuando se ve una fotografía antigua de la línea en feria o en la Plaza Toro, se ve un montón de militares. Y es que se triplicó, pero no en esta zona, sino en toda la zona del campo De de Gibraltar. Gibraltar. Vivían entre nosotros, muchos se quedaron para aquí vivir, porque en estado de que hacemos visitas, viene alguno mío, un sobrino, y dice, pues mi tío estuvo aquí no sé cuánto y al final se quedó a vivir aquí. Era de Córdoba. Hablábamos de que empezaron a construirse sobre 1939, pero ¿hasta cuándo estuvieron en uso y funcionamiento? Hasta el año 45. Hay un búnker que se construyó en el 47, Tarifa, que le llaman el avión, ese fue el último construido. Pero hasta el año 45 estuvieron ocupados y a medida ya que la tensión fue relajándose aquí en la zona, ya se fueron retirando los diferentes regimientos, quedando muy pocos aquí, hasta que ya finalmente pues pasó todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y ya pues lo dejaron ahí de aquella manera y claro, yo que ya tengo mi edad, pues yo recuerdo que en el parque estaban tapados arenas hasta que Ostras. Alfonso Escuadra, que fue concejal de Cultura, pues lo destapó y ya sabemos cómo es por el interior. Entonces, claro, estuvieron en funcionamiento como unos 5 años. Exactamente, 5 años. Desde entonces, como decía, quedaron un poco en el olvido, a merced del tiempo, ¿no? Escondiendo un legado histórico que, como estamos oyendo, pues en realidad es de lo más interesante. Y bueno, esto es así prácticamente hasta que decidís crear la Asociación Cultural de Ruta de los Búnkeres, que fue en 2015. ¿Y cómo surge esta iniciativa que abarcáis con este proyecto? Me has preguntado otra cosa, que si dormían o vivían en los búnkeres. Sí. Vale. Los del centro de la línea se tiraban prácticamente pues una semana o 5 días dentro del búnker. Dormían también dentro. Que dormían también No dentro. quiere decir que porque esté dentro de la ciudad ellos iban y venían, ellos dormían dentro. Prácticamente ellos tienen allí su lavabo dentro de los que hay. Después, en la ladera de Sierra Carbonera hay un búnker, 2 o 3 búnker con chimenea, quiere decir que ellos dormían ahí también. Ya por Sierra Carbonera, prácticamente una semana, así, se quedaban dentro. Después ya lo relevaban. Retomemos la pregunta. A lo de la asociación, bueno, pues creció, pues todos hemos crecido de pequeño por esos búnkeres. Eso tiene una rampita, que cuando estaban tapadas, una mesa de rampitas. Yo me recuerdo que mi madre me echaba la bronca, me castigaba, porque yo me tiraba por esa rampita. Pero esa rampita siempre estaba lleno de cristales rotos de botella y eso. Niño, ¿por qué te va a caer? Te va a cortar. Bueno, pues la línea, la gente de la línea creció con eso. Ya en 2015, no sé qué ocurrió, yo no recuerdo bien, que hubo una llamada para limpiar el parque. Y claro, todos los que somos frikis de esto, ¿a dónde nos fuimos? Al búnker. Y nos fuimos todos al búnker, todos y coincidimos con 5 o 6 personas que estábamos limpiando el búnker exteriormente. Ya nos conocimos, entablamos conversación, entablamos una amistad y ya que dijimos, oye, ¿por qué no creamos una asociación? También fue porque empezamos a hablar con el ayuntamiento y nos dijo, nos aconsejó hacer una asociación. Y a partir de ahí, pues sí, nació. Entre una reunión de amigos y un consejo del ayuntamiento. Porque yo que había viajado mucho, veía en museos, como de comentar, museos por ahí internacionales, y digo, ¿por qué no se hace aquí en la línea? Que Claro. es que esto es impresionante. Ante un anteproyecto que lo iba a hacer Alfonso Cuadra, quedó todo ahí, y nosotros, pues, más o menos hemos querido retomar Esa iniciativa, Eh. muy bien. Entiendo que abarcáis también no solo la línea, sino más sitios que tienen también estas fortificaciones en el campo de Gibraltar y quizá también en otras partes. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, abarcamos lo que es todo el campo de Gibraltar. Es decir, estamos hasta en Huelva, tenemos un delegado Hasta Huelva. hasta Huelva, tenemos allí un delegado de la asociación que lo que hace es estudiar el tema aquello, pero allí los de Huelva están en peores condiciones que este. Y luego sí nos han llamado desde el ayuntamiento de Barbate y de Chiclana. Chiclana ya creo que en septiembre van a hacer un recorrido, que nos llaman para asesoramiento, oye, ¿cómo habéis limpiado de adentro? ¿Cómo lo habéis puesto? ¿Qué es la historia? Entonces nosotros les pasamos datos. En Barbate lo mismo. Barbate ahora nos llamó el otro día también el de turismo de allí porque quieren hacerlo puesta en valor. Entonces, nosotros a donde nos llaman, vamos. Y además, sin ánimo de lucro, porque como nos gusta, bueno, esto hay que defenderlo, vamos a hacerlo. Claro. Lógicamente, ahí 600 y algo, todos van a ser recuperables, pero por lo menos los que estén ahí dentro de la ciudad, muy cerca sí. Bueno, pero al final en vuestro proyecto habéis abarcado un montón de zonas, de búnkeres, etcétera. Quiero decir que antes de vosotros tampoco había otra asociación que luchara por recuperar esto. Estaba totalmente abandonado, no se sabía nada de ellos. Estaban ahí y nada, pues nos tenemos como una piedra más con boquete, como yo digo. Claro, es muy fuerte. Una piedra con ventana, que son grises, una piedra con ventana. Pues, pero a nosotros nos duele y como
Lo digo yo mucho a la visita. Si los tenemos ahora, porque es igual que hay ciertos vestigios ya arqueológicos, como puede ser un tipo romano, tipo a la antigua, y que lo hemos dejado abandonado, ya no nos echamos la mano a la cabeza. Digo, ahora que lo tenemos en mano, no nos echamos la cabeza dentro de 400 años. Sí, cuando Vamos a ya no conservarlo se ahora. puede hacer nada. Ah. Entonces, cuando empezáis a descubrir, entrar, visitar los búnkeres, ¿en qué estado os encontráis la mayoría de ellos? Bueno, hay cada cosa. Bueno, nosotros nos hemos encontrado, bueno, desde esqueletos de animales, pues eso, hay cosas raras, brujerías. ¿Qué Sí, sí, dices? sí, 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 sí. Sí. Sí, hemos encontrado allí pues, pintadas extrañas y de decir, vámonos de aquí porque esto es un mal rollo. Oh, qué mal Y de rollo. escuchar ruidos raros y de sentir, en otros de sentir algo. ¿Que Sí, sí? sí, hay uno que hemos conocido y entras y sientes algo. No sé, hasta qué punto, ¿no? Porque ahí no murió nadie, no sé hasta qué punto puede haber un fantasmilla por ahí, pero sí es verdad que te echa un poco para atrás. O a lo mejor que como vamos ya con la idea de que vamos a ver algo, porque la gente nos lo ha dicho, psicológicamente nos ha buscado una mala persona. Ya vais condicionados también un poquito. De salir corriendo también por haber un enjambre de abejas o de uno con una túnica por Tarifa, perdón. Muy extraño viviendo, y nos hemos asustado un poco. Viviendo en uno de los Sí, 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 fortines. anda, chavales, entra y vaya por una túnica, la mala. O de encontrar una vaca que ha entrado y no ha podido salir, está allí la pobre niña ya en esqueleto, Ay, qué en mal. los huesos. Pero no hemos encontrado nada, ni botones, ni casco, ni nada de eso. ¿Cómo es posible que nadie se haya encargado de recoger y clasificar toda esta información con la importancia histórica que tiene, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestra labor en este sentido con todos estos archivos que os habéis ido encontrando y este material? Bueno, hace un par de años más, antes del COVID, en este mundillo nos conocemos todos. Somos pocos, pero nos conocemos todos. A ver, esto en el norte de España está muy, muy asentado. Allí, con los temas de la guerra civil, hay asociaciones que se dedican también a los fortines de la guerra civil allí. Entonces, hacen la misma función que nosotros y ellos te pueden decir lo del tema de los archivos. El tema de los archivos, bueno, poco, a lo que iba. Hay uno de la asociación de allí de la Guerra Civil en Madrid, entonces este pasó por detrás, vivía detrás del Ministerio de Defensa, y sacando al perro me dice, mal encontré una carpeta aquí que pone algo sobre libertad, un asunto sobre libertad, ¿tú los quieres? Digo, sí, sí, va a tráemelo. Bueno, me lo mandó por CU. Yo cuando la vi, no lo ha pescado, digo, Dios mío, se me ha mandado una sardina. Digo, malo lo es esto. Por Dios. Y estábamos bien envueltos, claro. Y cuando yo la vi eran fotografías de los objetivos a tomar de libertad durante los años 40. Un documento muy importante y estaba tirado en la basura. O sea, ese es el trato que tenemos en los archivos. Tú llamas después a los archivos, que puede estar en Ávila, y te dicen que no tienen tiempo. O abres un cajón creyendo que hay una documentación y de esta zona y lo que te cuenta la documentación de otro lado. Con nosotros antes en la asociación había un militar, un comandante de César. Este hombre son los que también nos ha dado mucha documentación. Al ser militar tenía esa facilidad y él mismo lo decía, eso, esto es un follón. Yo estaba buscando en cajones de Algeciras y me he encontrado cosas de Huelva o de Almería. Luego también nuestro socio de honor, que es Alfonso Cuadra, que es un gran escritor sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, él también nos ha pasado una barbaridad de información muy importante, nos ha guiado en el tema también de los archivos y además, pues, más o menos es pues, nuestro druida, porque siempre que acudimos a él siempre saca algo, porque él ha tenido la opción de irse a diferentes países relacionados con el tema este de la Segunda Guerra Mundial aquí en el Campo de Libertad, y por ahí sí hemos encontrado bastante documentación, pero en resumen, los archivos una locura, es una locura. Da pena, ¿no? Es lo que yo digo, no tenéis tiempo. Y lástima que yo no vivo en Madrid, si no yo te lo hago gratis, yo voy allí los días que salga de mi trabajo y oye, a mí no me hace falta para que yo voy allí. Me parece también raro que cuando queréis tirar del hilo y ver si hay más consonancia y coherencia con otros archivos que habéis encontrado, documentos y demás, no sea tan fácil, que sea incluso complicado. Complicado, muy complicado. Y luego para darte una cita, tarda. Bueno. Esto en otros países sería esta zona 200.000 películas, no, todos los días haciendo películas. Pues sí, podría ser. Menos mal que estáis ahí vosotros insistentes. Sí, bueno, gracias. Yo no sé si es gracias a nosotros, pero sí es verdad que ya hemos reeducado un poquito a los ayuntamientos. Ya no lo tiraban como lo tiraban antes, es que tiraban ahí y va, esta que es un pon. Y bueno, ya se piensan un poco, oye, que aquí hay un búnker, vamos a respetarlo. Y ya como curiosidad, porque había zonas de enfermería también en estos búnkeres. Bueno, si te refieres a lo de la enfermería, las habitaciones de los búnkers se denominan alojamientos. Ajá.
El centro de interpretación donde nosotros estamos, hay dos alojamientos grandes, que era para tropas, o sea, para dormir la tropa, y uno pequeño que es el comandante. A la hora de nosotros realizar el tema de interior, pues dijimos, aquí esto va a ser muy soso poner una mesa, vamos a poner una Vale, enfermería. vale. Pero sí es verdad que en caso de que hubiese habido aquí una buena... bueno, si Claro, se sí, hubieran se tablado al hubiese hecho final falta. batalla y esto, seguramente en Sierra Carbonera, que es la parte más alejada, y un túnel, no, seguramente ahí hubiese habido un hospital militar. O sea, que no vamos muy descaminados. ¿Y cuántos búnkeres habéis descubierto que están conectados entre ellos de forma subterránea? Porque hablábamos antes que algunos de ellos tienen galerías también. Sí, bueno, la mayoría de los que tienen galería, el búnker, aunque tenga galería, el búnker es uno. Si a lo mejor Vale, aquí hay un nido ametralladora y aquí hay otro, pertenece al mismo búnker unido por una galería. Aquí había una leyenda urbana que decía que los búnkers de aquí del parque estaban unidos, interiormente no estaban unidos. Además, eso es un fallo estratégico brutal, porque claro, si se te cuela a los ingleses en el primero, claro, te se va cuelan. metiendo Entonces en van a los ir por demás. dentro y ya te cogen dentro y eso es peligroso. Sí, es verdad que los que están unidos por galerías, la mayoría pero son de los emplazamientos de costa, Mm. que son galerías que llegan, quizás desde el puesto de mando, llegan al emplazamiento, ¿no? A donde estaba la pieza. Y luego el túnel que tenemos ahí en Sierra Carbonera, que sí es un túnel con varias galerías que pasa el túnel de un lado a otro. Me llama la atención que se construyeran de forma relativamente rápida, ¿no? Porque, claro, como hablábamos, pues no tienen que ser nada trivial. Claro, no, sí, lo que ocurre es que eso ya tenían, en alemán se llama Regelbau. El Regelbau era un sistema de construcción que era con unos planos. Ponían un Que- plano y se hacía sistemático, pla, pla, pla. Claro, claro. Entonces aquí era igual, ya en plano, pues mira, en esta zona vamos a tener ametrallador, plum, 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 Mm, observatorio, pum, pum, porque hay claro. mucho Eso facilita el trabajo. parecido, se hacía como en cadena. Mm. Yo creo que tardaba, uno grande, tardaba unos 15 días en hacérselo, y uno pequeño ¡Ostras! 7, o sea que era poco. Madre mía, pues Sí, 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 sí. súper rápido. ¿Y cuántos búnkeres se han mantenido más o menos en la línea hasta la actualidad? Porque, claro, algunos de ellos con el paso del tiempo acabarían derruidos, ¿no? Claro, yo cuando he comentado 70, entre 60 y 70, porque muchos han desaparecido. Aquí en la línea más o menos había ese número. Luego muchos han desaparecido. Por el tema de urbanización, por el tema de aquí me molesta, esto yo no lo quiero. Por ejemplo, los de la playa no se tenían que haber derruido, porque al final eso no hacía ningún daño. Se derruyeron porque Costa dijo que eso era un nido de ratas y de basura, y más que restaurarlo, Ya, en tirarlo. lugar de restaurar y limpiar, Entonces pues... se han perdido mucho. Se han perdido mucho y la verdad que es una pena porque hay firmas de los que estuvieron haciendo guardia, de los que construyeron, cosas de estas. O sea que eso se ha perdido ahí unos buenos restos históricos. Cuando has ido entrando en estos búnkeres ya nos has contado que te has encontrado Mm. de todo, pero ¿cuál de ellos para ti ha sido el que más te ha llamado la atención, el más impactante? ¿Por lo que te hayas encontrado dentro o por el búnker en sí o por su situación estratégica o por lo que quieras? ¿Cuál es el búnker que tu favorito, digamos? El favorito, bueno, el favorito prácticamente, si no lo digo ahora me van a matar mi miembro de la asociación directiva, el nuestro, el centro de El, interpretación. el del centro de Pero interpretación, ¿no? como impactante, el que está en la playa de los Alemanes. En la playa de los alemanes. Es con perdón, un mamotreco, por decirlo así, no decirlo muy técnico. Es de tres plantas que está ahí en medio de la playa. Y eso es impresionante, que esté ahí. Eso es entre Tarifa y Zahara, ¿no? Entre Tarifa y Sahara, exactamente ahí está. Ese es uno también bastante favorito, el mío. Y después, aunque es una tontería, muy chiquitito, el puesto de mando camuflado en casa. Hay una casa. Frente de lo que es la Villa de la Esperanza, ya que se le llaman acelerada. Y para quien no lo haya visto o no se haya coscado de que eso está ahí, desde fuera lo puedes ver. No, veo una casa. Ah, por eso digo, ¿es que está construida la casa encima o cómo? No, en la casa eso se construyó de tal manera es que la casa es a la expropiar. Y lo que ocurrió que al expropiarla reforzaron lo que era la periferia de la casa, o sea, Ajá. interiormente, con hormigón, tiraron los tabiques, dejando que haya una zona libre, hicieron dos boquetitos encima de la puerta de la ventana, que eran las pilleras, uno era para disparar y defender la Sí. zona, y otro era de visión de Gibraltar. Donde estaba la ventana y la puerta, la tapiaron, o sea, la anularon con hormigón. Está camufladísimo. Pusieron dos puertas y una ventana de madera de simulación y ahora están tapiados. Porque claro, es que el ayuntamiento no sabe que son un búnker. Entonces los diferentes gobiernos municipales que han estado bueno, han pasado por la línea, lo han tapiado para que no entre, no se cuele nadie ahí, pero es que la entrada del búnker está por aquí. Ah, Y tú lo ves una casa. Es una casa. Que o sea, que aparentemente es una casa, pero... pasa por ahí, lo único que, claro, ya que os he dicho tapiado, es la única que está tapiada. Entonces, que no, eso es.
Bueno, pero es normal que sea una de las que te llame más la atención porque es súper curioso, ¿no? Sí, 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 me encanta. Y desde la asociación realizáis también una labor social muy importante porque organizáis ruta por los búnkeres para quienes estén interesados o interesadas en conocer más acerca de la historia de estas fortificaciones, pero lo que pedís a cambio no es dinero por estas rutas, sino 1 kilo de alimentos no perecederos, ¿no? Tenemos 5 rutas, ¿no? Encira, San Roque y La Línea. Y según la ruta que sea, pues hablamos de un tema u otro, para no pisarnos. Si vas al de Serra Carbonera, no vas a venir de aquí, pues ya lo hemos dicho todo, que vas a ver diferentes búnkeres. Y lo que solicitamos es eso, porque ya que disfrutamos los que nos gusta la historia, que disfruten también, gracias a la historia, de que estén pasando malos ratos, malos momentos, y que gracias a nosotros, pues, en ese momento de la vida se solucione algo, pues, con alimentos y esto. Claro. Y entonces nosotros llevamos ya, pues, casi 3.500, desde que fundamos la asociación, más de 3.500 kilos de Ostras, pues alimentos. bastante. Solo pedimos eso, ¿no? Nosotros no nos lucramos. Nosotros lo que queremos es nuestro hobby, que disfrute todo el mundo y que así se le quede a la gente educar de que es un patrimonio que hay que ser conservado. ¿Y a dónde van destinados estos alimentos? ¿Contribuís con algunas Sí. asociaciones también que distribuyen? Aquí no me acuerdo bien, me van a matar, en la cofradía A una cofradía. a una cofradía, a familias también que nos lo piden. Y luego, según en qué zona estemos, pues a Cáritas de esa zona. Si es en Claro. Algeciras, a Cáritas de en Tarifa, Cáritas de Tarifa. Y bueno, pues creo que es importante, según hemos ido hablando, que resaltemos también que por motivos principalmente de seguridad, lo ideal es que si alguien quiere entrar en estos búnkeres, pues lo haga guiado por vuestra asociación, porque como comentábamos, el estado de conservación de muchos de estos búnkeres, pues actualmente puede suponer un gran riesgo y peligro, ¿no? Para ir entrando por tu cuenta. Sí, no, ahí, mira, ahora en verano aconsejamos de que nadie vaya a visitar los búnkeres que hay en Sierra Cabo, bueno, en los montes. Porque ahí las serpientes y los reptiles se esconden ahí para estar más tranquilos y más fresquitos. Luego también hay otros búnkeres que también lo que queremos informar de que si hay un murciélago dentro, que lo respeten, se salen, simplemente hagan fotos, si ves que está el murciélago por allí, no lo hagan con flash. Hay que respetar a estos animales que viven ahí, ellos lo tienen ahí como... Son los nuevos habitantes. No, los habitantes. En Sierra Carbonera hay una colonia de murciélagos. Además, eso no hace nada, son infectivos. Eso no te va a que después te va a salir No te va convirtiendo en Drácula. Y luego también mucho cuidado. Tampoco lo aconsejamos que vayan solos. Cuando vayan a los emplazamientos de costa, los que ya no tienen, hay algunos que están como Palomarta que no se puede entrar. Le aconsejamos que no entren, porque eso está vigilado y va a ser un centro de interpretación muy bueno. También tenemos unos amigos que están con ese centro de interpretación. Y los que están abandonados, que no tienen piezas, que no entren a oscuras, ni entren solos, porque eso hay agujeros por ahí de desprendimiento del suelo, pero eso tiene una caída de más de 5 metros. O sea, que aconsejamos que vayan solos. Advertido queda. ¿Quiénes pueden realizar estas rutas con vosotros y qué hay que hacer para apuntarse? Pues para apuntarse en la página de Facebook, que es Asociación Cultural de los Búnkeres, ahí aparece un número que es el mío, y mediante WhatsApp me puede contactar y solicitar una visita. Si tiene un grupo de 10 como mínimo. O también la Oficina de Turismo de la Línea también puede concretar una visita. Y edades ninguna. Edades pues hemos tenido desde recién nacido que iba en la cuna, que yo creo que la primera, en la cuna, en el cochecito, la primera palabra va a ser búnker. Digo, ¿verdad tú el niño me decís papá, mamá, va a decir búnker? Hasta personas que hemos tenido de 90 años. Años siempre procuramos que sea... Eso no por Sierra Carbonera. No, lo hubo, ¿eh? Sí, bueno, eso es los que están en forma. Vinieron y cuando yo lo veía así, digo, señores, el tío tiraba ahí, que no vea. Y también, pues, nuestros amigos perrunos también pueden venir. Mascotas. Mascotas, además, eso entra en el centro de interpretación, que los pequeños. Están más interesados muchas veces que los pequeños. Sí. Hablemos ahora de ese centro de interpretación, que es el Búnker 161, ¿no? Está situado en el Parque Princesa Sofía, aquí en La Línea, y actualmente, ¿qué podemos encontrar en su interior? Bueno, ahora mismo lo tenemos todo desmantelado porque con la última lluvia, desgraciadamente, entró agua allí por botones. Tuvimos que sacarlo todo urgentemente, pero en el momento que aquello esté todo ya finalizado, ahora con el nuevo, esta noticia que hemos recibido de que va a haber una inversión para durante 5 años tenerlo tanto el exterior como el interior en perfectas condiciones, ahí lo que vamos a encontrar, bueno, pues vamos a encontrar lo que son uniformes españoles, lógicamente, porque son los que mayormente estuvieron en estos búnkeres, generalmente. Y luego tenemos en otra de las salas tenemos lo que son los uniformes de los diferentes países interesados en obtener este trocito de
de España? Pues tenemos los británicos, que son los que principalmente iban a invadirnos. Tenemos los franceses, también, además por ser al principio aliados de Inglaterra y luego por los bombardeos que hubo en Gibraltar por parte francesa. Sí. Tenemos los alemanes por la operación Félix, que era una operación para conquistar Gibraltar con el permiso de España, o la operación Isabela sin el permiso de España, o sea, invadirnos y eso. Entonces, por eso reflejamos también a los alemanes. Tenemos un uniforme italiano por el tema de los sabotajes a los buques británicos ahí fondeados en la bahía, y a los uniformes norteamericanos. ¿Por qué uniforme norteamericano? Tú me vas a decir, aquí los norteamericanos no, aquí norteamericano, por ejemplo, uno de los aviones que de la operación Torso apareció en la línea, tuvo un fallo y aterrizó ahí prácticamente donde está hoy el Parque Reina Sofía. También porque el general Eisenhower desde Gibraltar dirigió la operación Torso, que era la invasión del norte de África en el año 42 por parte norteamericana. Y también que si todo esto todos estos planes de invasión se hubiera ido haciendo realidad, los norteamericanos no hubieran invadido a nosotros. Entonces, reflejamos un poco todo esto en cuanto a uniforme. En cuanto a material, vamos a encontrar una radio antigua de la época, una enfermería y mucha documentación de la época, prensa de la época hablando de la línea. Sobre todo tenemos uno que es para nosotros un tesoro, que es un New York Times, que dice de que Gibraltar fue bombardeado. Y con el tiempo, pues, lo que queremos poner son sensores para cuando entre el visitante, pues ya empieza la luz un poco a parpadear, como si se acercara un bombardeo. Sí, una experiencia inmersiva. Inmersiva, nunca me sale esa palabra. Una experiencia inmersiva. Baja la zona donde está una ametralladora, se apagan las luces y empieza el ruido de la ametralladora, y a la vez en otra habitación pues habrá en bucle una información con vídeos de la época, documentos originales de la época, dándole in y visitando, para que la gente ya entre en los años 40. Además, nunca me lo he dicho, porque ahí dentro no hay cobertura para los móviles, o sea, desaparece. Volvemos a la prehistoria, volvemos a los años 40. Y ahí es lo que se puede encontrar. Con el tiempo también nos gustaría hacer, que eso es muy típico por Europa y por el norte de España, por el tema de la guerra civil, es hacer visitas teatralizadas. Eso le gusta mucho a la gente, que es el guía vestirse de la época, dirigiendo la visita. Claro, eso será en invierno, porque ahora con esos uniformes de lana como que no. Y entonces, pues eso es muy típico de la zona, ya te digo, el resto de Europa, que nos va adelantando 50 años, y del norte para allá, pues unos 20 años ya van adelantando. También nosotros no hacemos apología de nada. ¿Qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Planes de invasión española, defenderse. Y explicarlo, compartir con una línea, el espionaje, esto es muy interesante. Aquí hubo espías japoneses. Espías de todas partes, en realidad. Claro, aquí viene de todas partes. Esto es, ya te digo, esto es como en películas de James Bond. Y entonces nosotros queremos simplemente qué pensaba el gobierno español, qué pensaba el gobierno británico, el gobierno alemán, el italiano y el francés. Explicamos eso. La idea es que la gente que vaya adquiera también una información y unos conocimientos, ¿no?, que están relacionados con esta zona, que forma parte de patrimonio histórico también. La visita del centro urbano de la línea suele durar una hora, 2 horas y media. Me acuerdo yo una señora que vino, de tantos que hemos tenido ya, en el que dice, ay, os lo tengo que agradecer, porque mi marido siempre que va a una visita esta, me pega esquinazo, se se bomba, pero es que aquí ha aguantado. Es que lo explicáis muy bien, claro, es que nosotros no lo explicamos técnicamente, explicamos De forma divulgativa, de forma ¿no? divulgativa, sacamos sonrisas, no somos los típicos guías que preguntan y te quedas tú así, no, nosotros lo preguntamos. Nosotros siempre decimos, os sacamos una sonrisa, y tú ves una sonrisa acerca de la historia. Y es verdad, muchos al final dicen, son muy divertidos, saben de historia, explican muy bien y además pasan un rato. Dices que las 2 horas y media se nos ha pasado. Se ha hecho corto. ¿Y cómo crees que beneficiaría a la línea llevar a cabo esta idea que tenéis con el centro de interpretación? Que la verdad que está chulísima, pero ¿qué crees que puede aportar? Que ahora no tenemos. Pues mira, aportaría una riqueza en cuanto al turismo bastante importante, porque casi todos los que vienen a Gibraltar, que es un turismo que hay ahora en agua, que es el turismo militar, casi todos los que vienen a Gibraltar y tal, visitan temas militares, por aquello no deja de ser una base militar. Entonces los restos de la Segunda Guerra Mundial lo visitan, o de la guerra de cuando estábamos en el siglo 17 y 18 enfrentados, pues ese turismo traérnoslo para acá. Porque si ve un inglés allí, un alemán, un italiano, no sé cuánto, quien sea, tú pones un cartel, centro de interpretación de la Segunda Guerra Mundial y te digo, uy,
Eso como es, y vienen para acá. Como a principio de la entrevista, he estado en Scheveningen, en La Haya, este año en Holanda, en Budapest, debajo de Buda hay un búnker Ah, también, otra. sí, musealizado, precioso, si vais, os lo aconsejo. Va gente, y eso cobran 15 euros, nosotros por ahora no cobran nada. En Normandía, en Austria, todos tienen su búnker musealizado. Aquí en España tenemos uno en Asturias sobre la Guerra Civil Española. No sé si habrá otro, seguramente habrá otro por ahí. Pero eso hay un auge del turismo militar impresionante. O sea, nosotros hemos tenido hasta una visita a 180 personas, porque le ha llamado el tema de esto qué es la Segunda Guerra Mundial aquí en España. Ostras. Muchos dicen, que aquí no hubo, no, sí hubo. No entramos en acción, pero hubo. Es que las guerras diplomáticas son guerras, y ahí la diplomacia jugó mucho. Hombre. Porque todo hay que decirlo, la inteligencia británica era muy buena. Pero aquí estuvimos a punto. Por todo de que ya pone una fecha de entrada en guerra y nosotros estábamos a punto. Entonces, eso se hizo por eso. Que no es que se hizo porque estaban aburridos, vamos a hacer hormigón ahí porque queda bien. No. Entonces, el turismo ahora es muy importante y ese turismo hay que recuperarlo. Y yo creo que la línea va a ganar bastante porque además que va a ser la ciudad innovadora, única en España donde vaya a tener un búnker de la Segunda Guerra Mundial con un museo interno, un centro de interpretación interno, prácticamente con material original. Nosotros lo ponemos todo. Tenemos más de 1000 piezas de la Segunda Guerra Mundial. Lo vamos a llenar, simplemente necesitamos el hueco. Y ese hueco lo tenemos. ¿Cómo habéis recogido todo este material? Si se lo dice a mi mujer, te mata. No, esto, mira, yo desde los 15 años empecé con las maquetas. Y a partir de ahí, cuando ya tuve un poder adquisitivo, ya empecé con el tema de buscar. Siempre mi idea desde chico ha sido, ¿por qué aquí no tenemos algo con los búnkeres? Entonces siempre ha sido la colección relacionada con los búnkeres para el día de mañana hacer algo. Si no me lo va a hacer la línea, tendré que ir a Algeciras. Si no a Algeciras, a San Roque. La de Algeciras está también detrás mía, o sea, y no me extraña que cualquier día aparezca algo por ahí. Pero en la línea va a ser el inicio, en la línea se va a llevar el caramelo, o sea, lo mejor va a estar aquí en la línea. Son el primero que nos ha llamado, que nos prestó atención, el primero que se ofreció a ciegas prácticamente, sin saber que teníamos una colección buena. Y entonces, de ahí empezó mi colección. Y claro, ya de una vez se está enterando, oye, pues mi padre estuvo no sé cuánto, quiere el uniforme, y digo, venga, así, Claro. entre adquisiciones y cosas de estas, pues. Entonces contáis con la ayuda del ayuntamiento, ¿no? De la línea para... Sí, sí. Contamos además, tengo que decirlo, la delegación de turismo se ha portado bien con nosotros, dos chavalas que hay allí, que es Blanca e Inmaculada, y ahora está Cristina. Son muy buenas las tres, se han apoyado siempre a nosotros, también gracias a, bueno, que es la concejala, que es Mercedes, y Juan Franco, pues, desde el principio también apoyó. Juan Franco ha sido una persona estupenda prácticamente en eso. Y aparte del centro de interpretación, ¿tenéis ambición por restaurar y por, digamos, por lo menos que puedan ser visitables el resto de búnkeres que tenemos por aquí en la zona? O sea, que preguntaste al ayuntamiento. Nosotros tenemos idea. Claro, vosotros tenéis la intención, eso ya lo sé, pero... Tenemos la intención. Si se puede y nos lo ofrecen, ahí está. Cuéntanos un poco cómo han sido los últimos descubrimientos que habéis hecho, porque me consta que recientemente habéis descubierto más búnkeres también, uno en la playa de Sotogrande, creo. No sé, ¿cómo habéis podido ir accediendo Sí, bueno. a esos nuevos...? Eso fue curioso, porque la gente de Sotogrande se cree que ahí había algo romano. Hay un templo romano ahí. Y llegó la casualidad de que la unión, el grupo de buceo de la Guardia Civil de Algeciras, pues se introdujo, él estuvo por allí, hizo fotografía y nos dijo de que, oye, mira, que eso es un búnker. Digo, ¿dónde es un búnker? Pues mira, sí, está totalmente despiezado, pero es un búnker. Gracias a ello, pues obtuvimos información, miramos una página que es la Fototeca Nacional, donde se ven por diferentes años donde hay búnkeres, y ciertamente había uno en la orilla que por la acción del mar, por haber hecho el puerto de Sotogrande, se ha ido comiendo la arena, que es lo que estaba pasando ahí en el rinconcillo de Algeciras, y eso al final ha quedado pues unos cuantos metros dentro del mar. Y luego también la última descubrimiento, ¿no? Por decirlo algo, es un búnker de mando que hay en Sierra Carbonera, que siempre que entrábamos, que además es curioso, había un hueco con agua, una escalera y un hueco con agua. Había una escalera y un hueco con agua. Y siempre estamos, eso tenemos que entrar, pero claro, nosotros submarinistas nada. Y contactamos con unos buenos amigos de Turismo Running, estos de San Roque. Y ellos sí, pues nosotros no metemos nada, pues nosotros sabemos bucear así, pues vengamos. Y un día con todos los trastos y todo lo metimos, y al final resultó ser una habitación muy pequeña,
Y bueno, pero ya hemos descubierto que después de 80 años ahí había algo. Seguramente sería una salita de radio porque hay muchas ranuras para guiar los cables. Esas son las dos Ajá. últimas. Bueno, pero súper Las dos últimas, interesante, lo ¿no? demás, Bueno, pues si alguien está interesado en esta parte de la historia y quiere conocer más, acceder a documentación, ya sea por trabajo universitario o por interés personal, pueden ponerse en contacto también con vosotros. Sí, sí, sí. Nosotros hemos tenido ya, no te puedo decir el número, pero para hacerlo así por encima, cerca de 10 personas que han realizado, ya sea de turismo o de arquitectura, una tesis o un final de carrera relacionada con los búnkeres y ha estado aquí. Nosotros desinteresadamente le hemos ayudado, le hemos dado datos, le hemos hecho que los chavales muy agradecidos, incluso después nos han hecho obsequios de una botella de vino, algo, eso se lo agradecemos, pero no hace falta. Que nosotros simplemente con que aprueben y sean unos profesionales en lo largo de su vida excelentes, pues con eso nos apañamos. Es Y decir, que se si vayan quieren dar un felices. regalito no pasa nada, pero no era obligatorio. No era obligatorio, eso va a ser, pero no era obligatorio. Y bueno, vamos llegando a la última parte ya de la entrevista y la pregunta que le hago a todos los que participáis en el podcast es ¿qué desearíais para la línea en un futuro próximo? Así que ¿qué desearías, Ismael? Que no está relacionado con los bunkers, sino en plan general. Como quieras, Bueno, puede estar relacionado bueno, con los pues mira, búnkeres a nivel general, como tú quieras. a nivel general, yo deseo para la línea que por lo menos los informativos nacionales no se acuerden de lo de siempre, que la línea tiene mucho que ofrecer, tiene una buena playa, una buena gastronomía, tiene un patrimonio buenísimo. Ahora con el tema de los búnkers va a ser única en España también, donde va a haber un centro de interpretación. Tenemos unas fiestas increíbles, el Domingo Rociero, que la línea se oiga por eso. Tenemos muy buena gente, que siempre se ha dicho que viene a la línea viene llorando y el que se va llorando. Porque es Pero que por otros motivos por ya. otros motivos, Porque no se quiere ir. no se quiere ir. Y entonces, que esa lacra que tenemos con lo de siempre, que ya conocemos, que nada más que sale eso en la línea, en los noticiarios se deje de una vez de hacer, que esto es un rinconcito de sur que lo tiene todo a mano. Playa, gastronomía, vas a la playa, es 5 minutos en el centro. Y entonces yo deseo que el día de mañana esto sea una población pues que todo el mundo quiera venir y que nadie se quiera ir. Pues ahí queda dicho. Te iba a preguntar si crees que pueden haber habido a lo largo del tiempo y de la historia intereses en que esta zona no se conozca por lo bueno o que no prospere demasiado. Eso sin duda, sin duda. Sin duda aquí hay una mano negra, vamos a decirlo así, no quiero decir nada, porque aquí hay un interés en que la línea no levante cabeza. No sé qué por qué, pero lo hay, desde siempre. Y nada, pues aquí vamos llegando ya al final. Lo único que me queda decirte es que si crees que no hemos hablado de algo que quieras contarnos. Bueno, simplemente que nosotros hemos estado colaborando con la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, hemos estado colaborando con Defensa, con diferentes ayuntamientos y luego que si algún día ve DIMAX, estaremos por ahí porque hemos salido en DIMAX, En DIMAX. Comando Actualidad en Televisión Española, en la 4, en no sé, no me acuerdo qué programa, en la Sexta, en Noticiero, en Canal Sur, en Salvo al Día. O sea que por ahí nos puede ver y son cosas que hay que decirlo porque eso la ve en el currículum de la asociación, también en el periódico El País, para el tema de playas con historia también nos han llamado. Y luego también conferencias, estamos haciendo conferencias sobre uniformología, conferencias sobre el tema de los búnkeres, bueno, son los búnkeres, todo lo que le rodea. Tenemos muchas conferencias internacionales también, ya nos conocen también fuera de nuestros límites de España. O sea que poco a poco nos estamos haciendo una... Pues me alegro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ismael, por estar este ratito aquí con nosotros y contarnos todas estas cosas súper interesantes y hacernos más conocedores sobre pues todas estas fortificaciones que tenemos en nuestra ciudad y que muchas veces ignoramos y que, bueno, pues tienen una importante historia detrás. Y nosotros de la línea te tenemos que agradecer por tu gran labor aquí que estás realizando y que te deseo lo mejor y muchas gracias, creo que hablo en nombre de la línea, que muchas gracias por el trabajo que estás haciendo y la verdad que se la reconocida. Bueno, ya veremos, pero Hombre, por gracias. Y aquí termina el episodio. Espero que os haya gustado y aunque los motivos para construir estos búnkeres, como apuntaba Ismael, pueden ser varios, desde la posibilidad de que Reino Unido quisiera ampliar su territorio desde Gibraltar, aprovechando la coyuntura de España en aquel momento, hasta el plan alemán para conquistar el Peñón con la colaboración española. Pero sea como fuere, está claro que la tensión se palpaba en esta zona, con la línea en el epicentro de todo. Y al final, lo más interesante es darse cuenta de que no vivimos en un lugar cualquiera,
Como diríamos, un sitio que no tiene ni sisa ni limonada. Pues no es el caso. Vivimos en un sitio que de una forma u otra ha influido en el rumbo de la historia contemporánea a nivel internacional.